Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de Project Zomboid y en este video les voy a enseñar cómo pelear contra los zombies. Ya tengo un video de combate, pero ese es más enfocado a la gente que recién comienza. Les dejo el link en la descripción si les interesa, pero en este voy a ser un poco más técnico y les voy a dar no solo consejos de combates, sino algunas estrategias para poder separar a los zombies para que sean más fáciles de derrotar. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. En este video solo me voy a concentrar en el combate a melee. Las armas de fuego las voy a dejar para un video más adelante. Vamos a comenzar con lo básico que hago en todos los juegos y que consiste simplemente en identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, amenazas y nuestras limitaciones. Comencemos con las fortalezas. En este caso serían los rasgos y estados positivos, así como también subir a algún nivel específico que nos puede dar un aumento ya sea de daño, velocidad o alguna mejora para el personaje. Las debilidades también son los rasgos negativos y obviamente los estados negativos, sumado también con algún problema de peso que pueda llegar a tener nuestro personaje. Las amenazas en este caso son los zombies. Debemos aprender muy bien cómo hacen para atacarnos para poder planificar nuestras estrategias. Su primer ataque es, al acercarse, nos intentarán sujetar y si nos muerden seremos paralizados por unos segundos. No es nada complicado, con un simple empujón o simplemente moviéndonos podemos quitarnos de encima. Otro ataque es cuando los muertos caen al suelo luego de cruzar una ventana o una valla. Lanzan un golpe que nos desestabiliza por un momento, como también, dependiendo del estado de nuestro personaje o si son varios golpes a la vez, nos pueden tirar al suelo. Son ataques muy simples y fáciles de esquivar, pero claro, esto es con un zombie. Pero en Project Zomboid no hay uno, sino hay cientos y miles. Ahí radica la verdadera amenaza del juego. La otra amenaza yo diría que es el daño que recibimos, porque cada vez que nos lastiman tenemos una chance de morir indirectamente. Esto es un gran problema que nos pone mucha presión y obviamente mientras más presión tenemos, más errores vamos a cometer. Con respecto a las limitaciones, uno pensaría que están al principio de la partida porque no tenemos niveles de combate o nuestras armas se rompen muy rápido. Y si bien eso es cierto, yo me preocuparía también por algo más importante que es el sistema simple de combate que tiene Project Zomboid. Podemos hacer dos cosas, empujar y dar golpes o disparar. Además, tenemos otras restricciones. Solo podemos atacar a 3 zombies al mismo tiempo con melee y a eso le sumamos que nuestros movimientos son lentos cuando estamos en el modo combate y para colmo, al golpear, nuestro personaje se vuelve un poco más lento por la interrupción de movimiento que les enseñé en el video de mundo abierto. Entonces, por estas limitaciones, a la hora de pelear con una horda grande, no solo debemos tener en cuenta su cantidad, sino también el mayor problema que es qué tan juntos están los zombies. Si los muertos están distanciados entre sí, seremos capaces de masacrar hordas de 12 o 20 zombies sin problemas. Pero si están muy juntos, con la pobre respuesta simultánea que tiene nuestro personaje, incluso 4 zombies nos pueden arruinar la partida. Por eso no deben bajar la guardia nunca. Lo ideal es nunca pelear contra muchos zombies a la vez y siempre intentar separarlos en grupos pequeños. Les dejo unos conceptos básicos a tener siempre en cuenta en cada combate. No dejar que nos rodeen. Intenten que siempre los zombies estén de un lado y ustedes estén del otro. Sanguchitos no. No encerrarse. Siempre hay que pelear en las zonas abiertas. Si vamos a entrar a un edificio para separar a los zombies, procuren de que tenga varias salidas. No los dejen amontonarse. Si giran mucho sobre los zombies, se van a amontonar. Y eso es justamente lo que no queremos. Mientras más dispersos estén, mejor es para nosotros. Intenten alinearlos. Mientras más abiertos en forma de abanicos nos avancen los zombies, más peligroso se vuelve todo. Traten de mantenerlos como si fueran una línea recta, como si fuera un trencito. No corran. Siempre que tengan que alejarse de los enemigos, lo hacen trotando. Guarden cada bocanada de aire porque lo van a necesitar para golpear. No se queden quietos. En el caso de que un zombie nos sorprenda por la espalda, si estamos en constante movimiento, tenemos más chance de que su ataque falle. Miren para todos los lados. Cuando retrocedemos, estamos muy pendientes de lo que tenemos delante nuestro, pero también debemos ser muy conscientes de qué hay por detrás, todo el tiempo.
Tengan paciencia. Los combates toman tiempo y en especial contra varios zombies. No apuren las cosas, controlen bien los estados porque si no van a terminar muriendo. Tipos de golpe y ataques especiales. Cuando peleamos no podemos apuntar a qué parte específica del cuerpo queremos golpear, por lo que dependemos del RNG que nos va a indicar cuánto daño vamos a hacer o si pegamos algún daño crítico. Cuando el zombie cae al suelo es otra cosa. Ahí sí vamos a poder elegir si queremos golpearlo en las extremidades, en el cuerpo o en la cabeza para un mayor daño. Otra cosa que podemos hacer son ataques especiales que van a matar a los zombies de un solo golpe. El primero de estos se hace con el cuchillo. Si nos acercamos a los zombies lo suficiente, nuestro personaje se va a colocar en posición levantando su mano para ejecutar este ataque especial. Si nos aproximamos sin que se den cuenta, será esto aún más fácil. Si lo hacemos en pleno combate, esto se va a complicar un poco más, ya que debemos medir muy bien el tiempo de cuándo lo debemos realizar. Con las lanzas también podemos hacer ataques especiales. Cuando un zombie no tenga a nadie cerca y estemos a una cierta distancia de él, tenemos chance de que se active este ataque especial que lo matará de un golpe. Otro ataque que hacemos es sujetando la lanza con las dos manos. Debemos correr y en unos pocos segundos nuestro personaje se pondrá en esa pose. Cuando nos choquemos con un zombie, lo mataremos de un solo golpe. Eso sí, traten de no hacer esto cuando haya muchos muertos juntos, porque vamos a quedar regalados unos segundos para que nos den unos lindos besitos. Para que el combate sea más llevadero, lo primero que vamos a hacer es ir a opciones y en la opción de contorno de objetivos vamos a elegir cualquier arma. De esta manera, al pelear con los zombies, van a estar resaltados en verde a quienes nosotros podemos atacar. Esto facilita mucho el poder pegarle a varios zombies a la vez, así como también no tirar golpes al aire. Pelear contra 4 o menos zombies a la vez. Ya lo expliqué en mi video de combate básico, y todo eso se vuelve a repetir. Quienes quieran más detalles les dejo el link en la descripción. Pero ahora somos más conscientes del peligro. Solo debemos retroceder y empujar o golpear hasta que solo quede un zombie en pie y ahí sí nos podemos detener a golpearlo si queremos. Si lo podemos tumbar al suelo mejor porque podemos golpearlo o pisarlo con la barra espaciadora en la cabeza para hacer mucho más daño. Cuando los muertos caen al suelo, una táctica que me gusta a mí es correr y pisarles la cabeza de forma rápida. Si mientras estamos empujando uno cae al suelo y está un poco alejado del resto, lo que podemos hacer es correr y presionar la barra espaciadora justo a la altura de la cintura para darles un pisotón en la cabeza de forma rápida antes de que otros zombies puedan acercarse a nosotros. Pelear contra 5 o más zombies. La idea es que siempre intenten separar a todos los grupos de zombies que se crucen. No hay ninguna razón para pelear contra muchos al mismo tiempo. Eso grábenselo en la cabeza. Mientras menos zombies sean, mejor. Pero bueno, si son 5 o más y debemos pelear, lo que vamos a tener que hacer es proceder con más cautela y nunca bajar la guardia. Una vez que los separemos lo suficiente, ahí iniciaremos el combate. Para eso vamos a ver unas estrategias para separarlos de tal forma de que tengamos un combate más seguro. El primer método es el más simple y efectivo. Nos acercamos agachado a la horda y esperamos que algún zombie nos vea. Nos alejamos agachados chequeando todos nuestros alrededores para no recibir ninguna sorpresa. Matamos a los zombies que nos hayan seguido y volvemos a repetir todo el proceso. Las vallas son muy buenas para separar a los zombies, pero no caigan en el pecado de querer golpear en la cabeza a todos los que cruzan en una sola vez. Eso háganlo solamente cuando estén bastante separados entre sí, pero si no es así, úsenlas para otra cosa. Podemos cruzar la valla y esperar que varios zombies crucen para ese lado. Una vez que queden unos pocos del otro lado, nos cruzamos rápidamente y comenzamos a pelear con esos, hasta que todos los otros zombies que habían cruzado vuelvan a cruzar del lado donde estamos. En ese caso, lo único que queda es volver a repetir todo este proceso. Cruzar una ventana también es una buena fuente para matar y separar zombies. Mi única recomendación es que no usen ventanas directamente enfrentadas. Cuando entren a una casa por una ventana, quédense unos segundos a un lado de ella, nunca de frente. Cuando cruce el primer muerto viviente, lo golpean en la cabeza, siempre y cuando no esté acompañado por varios más. Luego, salgan de la casa por una ventana de otra habitación. Lo que va a suceder es que algunos zombies se van a quedar perdidos por la casa, mientras que otros
van a seguirlos por esa otra ventana. Ahí es donde los vamos a estar esperando nuevamente para golpear a uno de ellos y repetir todo este proceso. Si las cosas no resultan como uno quiere y nos vemos desbordados, simplemente escapen. Usar los vehículos y objetos del escenario a nuestro favor. Todo lo que se interponga entre nosotros y los muertos vivientes es bienvenido. El sistema de rastreo que tienen los zombies es muy malo y podemos abusar de él. Utilizando los vehículos así como otros obstáculos, como ya pueden ser cajas, mesas, sillas, tachos de basura, podemos separarlos de una forma muy fácil. Simplemente girando alrededor de estos, debemos esperar que alguno de estos muertos se acerque a nosotros, mientras que los otros, por el rastreo del juego, intenten hacer un camino más largo. A veces tenemos suerte porque se separan mucho y se distraen con alguna otra cosa. Y por último, podemos utilizar los árboles para separar a las hordas. Los zombies, cuando las cruzan, se mueven más lento y nos pierden de vista, lo que puede generar que varios de ellos pierdan el agro hacia nosotros. Siempre intenten romper la línea de visión de los zombies. Eso es algo que les voy a enseñar en un futuro video. Si quieren practicar para mejorar en el combate, lo que yo les recomiendo es que creen una partida en la dificultad constructor y ahí vamos a pelear contra todos los zombies que nos encontremos con el bat de béisbol. Usando la partida para pelear sin importar que nos muerdan o que nos maten, les va a ayudar a perder esos nervios al combatir y ganar un poco de confianza. Y por supuesto, si quieren practicar pisar a los zombies y el pisotón rápido, lo único que deben hacer en esa partida es guardar el arma. Y ahora solo vamos a empujar y a pisar a los zombies lo más que podamos. Y por supuesto, si quieren pelear contra cualquier grupo de zombies, sin importar la cantidad, hay una forma fácil que podemos hacer aprovechándonos del sistema de combate del juego. Simplemente tenemos que caminar alejándonos de la horda, nos ponemos en posición de combate y golpeamos al primer zombie en cuanto podamos. Nos giramos y volvemos a repetir esto hasta que todos estén muertos. Fácil, sencillo. Pueden girar alrededor de una casa si les gusta y el detalle más importante a tener en cuenta es alejarse bien y en cuanto el zombie esté marcado en verde lo golpeamos y nos volvemos a alejar rápidamente. No se detengan en ningún momento y adiós a los problemas de los zombies. Y nada más. Si tenés alguna estrategia de combate o consejo para separar a los zombies, decímelo abajo en la caja de comentarios, así lo compartimos y todos aprendemos. Espero que con estos tips ya no se les complique tanto pelear, obviamente que hay que practicarlos para que salgan como uno quiere y recuerden que son consejos, no son mandatos. Van a ser ustedes mismos los que van a decidir cuál de estos usar y en qué momento específico. Pero que tampoco les agarre la locura de querer luchar contra decenas de zombies a la vez. No importa qué tan bueno seas jugando, en algún momento te vas a equivocar y vas a pagar el precio. Así que el combate deben evitarlo siempre que puedan. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden de dejar un like y de suscribirse, que me ayuda a crecer. Y de compartir el video con todos aquellos que quieran aprender a jugar Project Zomboid. Yo soy Apousio, abrazo grande y hasta pronto.